Pues muchas gracias, gracias a todos por reunirnos aquí en la oración y este día que nos toca esta plática. Pues bueno, en estos últimos días en la oración sentía pues hablar de este tema que este término a lo mejor para mucha gente pues puede ser conocido y lo hemos escuchado. Sin embargo, investigando un poquito el tema, pues para muchos de los cristianos es un término completamente desconocido. Eh, y bueno, ese es el tema que vamos a hablar. Vamos a reflexionar acerca de la sedia espiritual, de lo que se trata y de cómo debemos básicamente estar alertas ante esto. Eh, la sedia espiritual le llaman por ahí el pecado silencioso, ¿verdad? Pecado capital silencioso, ¿verdad? Eh, pues como lo decía, es un término que para muchos inclusive es desconocido y ha sido el causante o la caída o que muchos cristianos se alejen de Dios. O sea, ha sido uno de los principales motores o estrategias del demonio que ha utilizado para que muchos cristianos que ya habían regresado al camino del Señor perdieran el camino y se alejaran. Entonces, no es cualquier cosa, sino es algo que hay que tomarlo con consideración y la idea es un poco reflexionar acerca de este tema porque es una estrategia fuerte del demonio que utiliza y así como pues a mucha gente tristemente los ha alejado del camino del Señor, pues nosotros estamos expuestos constantemente a esto y es algo que lo tenemos que tener pues muy alerta, muy cerca y poder identificar los principales elementos de esta sedia espiritual para poder reaccionar rápido. Entonces, bueno, pues, ¿qué es la sedia espiritual? Nos decía Santo Tomás de Aquino en un libro muy famoso que hizo que se llama La Suma Teológica. Dice que la sedia, pues, es una tristeza del bien espiritual y su efecto propio es el quitar el gusto de la acción sobrenatural. Es un desazón de las cosas espirituales que prueban a veces a los fieles e incluso a las personas adentradas en los caminos de la perfección, o sea, los que han entrado en el camino del Señor. Es una flacidez que les empuja a abandonar toda actividad de la vida espiritual a causa de la dificultad de esta vida. Entonces, pues aquellos cristianos, como lo decía, que han encontrado al Señor, a lo mejor en algún retiro, en algún movimiento, en algún tiempo de oración, y que han experimentado, pues, conocido al Señor de alguna forma, experimentado su fuego, experimentado una relación personal, pues de repente empiezan a ver estas cosas, ¿verdad? Estas etapas de desierto, estas etapas que puede enfrentar cualquier cristiano, y bueno, pues nos van enfriando y nos van alejando poco a poco de la vida espiritual y no solamente nos alejan, ¿verdad? Sino a veces nos hace rechazar inclusive la vida espiritual o tomar otros caminos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es lo que nos decía por aquí. ¿Qué causa la sedia espiritual al alma? O sea, es increíble porque la sedia espiritual no es algo que lo podamos detectar, ¿verdad? O sea, no, es algo que poco a poco va entrando a nuestro corazón y va entrando pues como un cáncer silencioso, un cáncer que no lo detectas y poco a poco va entrando y no lo detectas, pero podemos ver viendo sus efectos destructivos en la persona, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos hace, ¿verdad? Cuando esta sedia espiritual, tenemos una vida espiritual con el Señor y de repente poco a poco como que se empieza a enfriar la relación con el Señor? Y alguna de las cosas que causa es esto, el descuido, ¿verdad? El descuido de las cosas importantes principalmente, ¿verdad? De las cosas que valen la pena, el descuido pues de las cosas del Señor, el descuido de las cosas importantes, el descuido de la familia y como que nos distrae, nos empieza a distraer hacia otras cosas, ¿verdad? Nos causa también pues sí, indiferencia, eh, a veces a lo mejor antes alguna oración, la misa, algún evento de oración, pues sentíamos esa presencia del Señor y ahora pues es un tema indiferente, si voy, no voy, si llego tarde o si no tengo a lo mejor algunas prácticas de forma en el evento, pues simplemente no me importa, ¿verdad? O sea, entonces nos hace ser como relativos, o sea, que no nos importe algunas cosas y empezamos a perder la falta de interés, como ese apetito
por las cosas de Dios, ese apetito por las cosas de la familia, por las cosas que valen la pena luchar, como que poco a poco se empieza a ser relativo, ¿verdad? De igual forma, sentimos este desánimo, ¿no? Este desánimo por emprender proyectos que hagan el bien, ¿verdad? Proyectos que hagan el bien, proyectos que ayuden a los demás, como que automáticamente nos empezamos a concentrar más en nosotros mismos. Es un efecto de la sedia. Dejamos de ver por el otro y básicamente casi nos ensimismamos, ¿verdad? Estamos viendo nada más por nosotros, por nuestra vanidad, por lo que yo espero, y es uno de los efectos. Otra cosa que puede pasar, bueno, pues este tema, ¿verdad? La rutina, el tema de estoy aburrido con este tema, pues como que ya no siento lo mismo, ya no tengo ese mismo fuego, ya no tengo esas ganas de hacerlo. Y a veces pensamos que es normal, ¿verdad? Bueno, pues son etapas. Y no, es la sedia, ¿verdad? O sea, es la sedia que está ahí. Es como lo decía el cáncer, ¿verdad? O sea, no sabes que tienes cáncer, pero ya lo tienes, ¿verdad? Y está avanzando y te está carcomiendo. Y el aburrimiento no es nada más por eso, ¿verdad? Sino es parte de una consecuencia de la sedia y tienes que identificarlo, ¿verdad? Ya lo dije, ¿verdad? Todo lo que está relacionado con el Señor deja de ser atractivo y a la vez es raro porque empieza a haber un rechazo. No solamente deja de ser atractivo, sino empieza a haber un rechazo y cada vez que avanza más esto, más nos aleja del Señor y más rechazo hay. Eh, y bueno, pues creo que el ser humano al alejarse del Señor, al alejarse de la vida espiritual, empieza a entrar una vida de vacíos, ¿verdad? Una de vacíos, depresiones, tristezas, que se pueden pues, representar en diferentes formas según cada persona, porque somos diferentes, pero al final del día, pues nos mundanizamos y dejamos de ver las cosas trascendentes, las cosas que importan, lo que va más allá de esta vida, y solamente nos concentramos aquí, ¿verdad? En lo mundano, en el día a día, en las preocupaciones de la vida. Y bueno, pues el ser humano cuando cae en eso simplemente no es feliz, ¿verdad? Entonces, el principal objetivo, esta gran estrategia que el demonio ha planteado de la serie, principalmente es alejarnos de Dios. Eso es lo que realmente busca. Y lo decía por ahí el Papa, creo que lo decía el Papa Francisco, son esos demonios silenciosos. ¿Verdad? El demonio, lo viéramos, lo escucháramos, pues posiblemente reaccionáramos, ¿verdad? Nos acercáramos al Señor. Pero esta vez estos demonios, esta sedia que va entrando en nuestro corazón es silenciosa, ¿verdad? No la escuchamos y ya está en nuestro corazón, ya se va metiendo en nuestra vida, se mete en nuestra día a día y poco a poco pues, nos va afectando, ¿verdad? Y nos va alejando del Señor. Entonces empieza a ver esta barrera, estas escamas que decía Pablo, pues que no vemos lo que deberíamos estar viendo, los ojos espirituales, y no escuchamos lo que el Señor nos quiere decir. Y, y bueno, pues nos mundanizamos, nos metemos en los problemas, nos abruman, perdemos la paz muy frecuentemente. Y de igual forma, pues nos sentimos alejados del Señor, ¿verdad? Sentimos que el Señor existe. Inclusive ha habido personas que en este proceso dejan de creer, ¿verdad? Inclusive a lo mejor agarran otras filosofías y bueno, ha habido personas que inclusive ya no creen en Jesús. A ese grado de puede llegar lo que causa la sed en las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, es un alejamiento completo y nos lleva a un desierto del alma y nadie estamos inmunes. O sea, nadie estamos inmunes. Cualquier persona que ha emprendido un camino en el Señor, estamos en el radar del demonio y estamos en el radar y básicamente su principal estrategia es la sedia. Y a través de la sedia, pues básicamente nos empieza a enfriar y nos empieza a alejar del Señor y nos hace que tomemos caminos que no sean los convenientes y nos va alejando de este camino del Señor. Una característica importante es eso, el desánimo, la falta de esperanza, el sentir que las cosas no pueden cambiar, es una de las características de la serie. Entonces a mí me gusta mucho representarlo con esta lámpara que a lo mejor ya los que estamos más viejitos las conocimos, ¿no? Eh, Lámparas donde pues le ponías petróleo y tenían como un mechero y ese instrumento que está a la derecha, ese circulito, pues te servía para subir y bajar el mechero y entre, si lo bajabas, bueno, pues se apagaba la lámpara y si lo subías mantenía ese fuego, ¿verdad? Entonces,
pues dice la palabra que somos la luz que alumbra el mundo, somos esa lámpara, pues que debe estar iluminada, ¿verdad? Y hay otro paso en la palabra que dice que solo con la luz de Dios podemos ver a Dios. Entonces, eso es lo que realmente hace la sedia, ¿verdad? O sea, somos esta lámpara que se tiene que llenar del aceite de Dios y se tiene que encender con el fuego del Espíritu Santo. Y ya que se enciende, realmente la relación con Dios se vuelve más fuerte. Entonces, no es algo que la lámpara pueda hacer sola, sino la lámpara tiene que llenarse el aceite y la lámpara tiene que encenderse. Y ya que la lámpara se enciende con el fuego de Dios o con la luz de Dios, es con la luz de Dios que puedo tener una relación con Dios. Suena así como medio raro, ¿verdad? Pero, pero eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces, lo que hace el demonio con la sedia es que poco a poco le empieza o a tirar el aceite o le empieza a bajar la machera, ¿verdad? Y no nos damos cuenta porque pues la luz sigue, pero poco a poco se empieza a extinguir o puede ser que nos lleve a una situación donde a lo mejor pues es una luz muy pequeñita y a veces pensamos que estamos bien, si no nos ajustamos solamente a esa luz, pero simplemente no estamos llegando pues a ese potencial de lo que Dios quiere hacer, de lo que podemos alumbrar y lo que podemos ser un instrumento del Señor para nuestra familia y para la gente que nos rodea. Entonces, eso es lo que hace la sedia. Nos quiere quitar el aceite y quiere que ese fuego poco a poco se va. Y el problema es que no nos damos cuenta. Y eso va pasando día tras día tras día y llega un punto donde inclusive a veces hasta irreversible es, porque a lo mejor ya pues la relación con el Señor está casi extinta, ya no hay ese fuego y simplemente hemos tomado otras filosofías del mundo y hemos tomado otros caminos y tristemente ese proceso siempre es destructivo, ¿verdad? O sea, siempre nos genera daños a nuestro corazón, nos genera daños a quienes nos rodean y es el plan pues que el demonio tiene para destruirnos, ¿verdad? Entonces pensemos bien esta lámpara que tiene que llenarse siempre del Señor, tiene que arder siempre el Señor, y si no hacemos lo necesario, básicamente la sedia la va a empezar a apagar todos los días. Ese tema de la sedia, pues bueno, pues es algo que le ha pasado a todos los cristianos, ¿verdad? Y más especial, pues aquellos que han buscado vivir diferente, aquellos que han buscado vivir un camino de santidad, no como una vida cristiana tradicional, ¿verdad? Más de misa el domingo, sino los que han buscado realmente ser discípulos de Cristo, que realmente es lo que el Señor nos llama, ¿verdad? No nos llama a ser cualquier cristiano, ¿verdad? Sino nos llama a ser discípulos. Y bueno, aquí traigo tres ejemplos de tres grandes santos, pues que enfrentaron lo mismo y siendo gente tan espiritual, siendo gente tan cerca al Señor, enfrentaron la batalla y en algunas etapas de su vida enfrentaron la sedia espiritual y la vencieron. Entonces es algo que hay que reconocer. Entonces nos decía este primer, el cartujo dice, la dulzura que ayer y antes de ayer sentía en ti, se ha cambiado ya en grande amargura. O sea, ese fuego que tenía después del retiro, después de esa plática, después de cuando nos juntamos en la iglesia y ahí yo sentía el fuego, pues pareciera que después de la pandemia se apagó, ¿verdad? Entonces, pues la sedia, ¿verdad? La sedia ha avanzado por ahí, ¿verdad? No deberíamos de necesitar de, pues, de alguna actividad, ¿verdad? O sea, nuestra relación con el Señor debe estar ahí constantemente, si vamos a un retiro, si no tenemos retiro, si tenemos una reunión, si no tenemos reunión, debe estar fundamentada diariamente en la oración para que ese fuego mantenga pues ese fulgor, ¿verdad? Decía Ignacio de Loyola que la serie es como una desolación y oscuridad del alma que hace sentirse a la persona perezosa, tibia, triste y como separada de su creador y Señor. Entonces, pues es lo mismo, ¿verdad? Oye, qué flojera me da misa. Oye, pues este domingo se me hace que no vamos. Oye, pues este domingo se me hace que no me conecto. No me conecto al grupo, no me conecto a la actividad. Hijo, me está dando flojera. Hoy este día tengo mucha actividad y siento yo, pues que hoy no voy a hacer oración. O sea, hoy no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí está la sedia. O sea, hay que identificarla porque poco a poco se nos empieza y cuando tengamos pereza, tibieza, o sea, que estemos tristes o desanimados, la sedia está actuando en nuestra vida, ¿verdad? Y debemos de reconocerla y debemos de rechazarla, ¿verdad? Fuera espíritu de tibieza y pues con más fuerza y con más ganas hago las cosas, ¿verdad? Y este último, Evagrio Póntico decía que la describía como la debilidad del alma que irrumpe cuando no se vive según la naturaleza ni se enfrenta noblemente la tentación.
esa debilidad que entra al alma y nos va alejando del Señor. Entonces la sedia pues no es cualquier pecado y no es algo tan ligero que lo podemos tomar a la ligera, ¿verdad? La sedia es un pecado capital. ¿Por qué se le llama capital? Porque de ahí derivan otros vicios, otros pecados, ¿verdad? Es un pecado que llega y genera otros pecados, ¿verdad? Y es la base y es el fundamento para abrir la puerta para otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues sí, despierta otras cosas, nos va apagando y poco a poco nos va apagando. Y cada vez que apaga ese fuego, somos como guerreros, ¿verdad? O sea, cuando el fuego está ardiendo, tenemos una armadura espiritual, ¿verdad? Tenemos escudo, espada, casco, y cada vez que le va apagando, pues el demonio, la sedia, a esa lámpara, la armadura de Dios se debilita, ¿verdad? Porque ya no tenemos ese fuego que es el Espíritu Santo, que es la arma que nos ha dado el Señor para defendernos. Y ese aceite pues empieza a consumir. Y entonces estamos más expuestos al pecado, estamos más expuestos a la tentación, estamos más expuestos a los peligros y a los engaños del demonio. Entonces, no es cualquier pecado, es un pecado que es peligrosísimo porque es el que detona otras cosas. Y bueno, lo que yo digo es que nos va cocinando como ranas, nos va cocinando como ranas y poco a poquito, así como las ranas en la olla, sienten calientito y el día, ya cuando menos lo esperan, ya se cocieron, ¿no? Y tristemente hemos visto, o sea, ese testimonio de personas que realmente poco a poco avanzaron en esta sedia espiritual y llegó un punto donde, pues inclusive algunos ya hasta rechazan a Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, la sedia también, como lo decía, nos lleva mucho a este tema nos cambia el comportamiento, nos cambia las ganas, nos cambia esa fuerza interior que teníamos antes para hacer un servicio, para acercarnos al Señor, para orar. Nos lleva también el activismo, tener muchas cosas y estar en muchas cosas y nos hace que estemos cansados, y ese cansancio también pues alimenta la sedia, nos cambia el estado de humor, pues nos da más flojera hacer un bien, ayudar al otro y se hace más fácil la tentación, por lo que les digo, se apaga este fuego, esta luz y es más fácil pues que el demonio venga y tiente, ¿verdad? Porque ya no está esa armadura fuerte, ¿verdad? Y bueno, pues nos paraliza, nos hace relativos, oye, pues es que esto no, oye, pues no pasa, ¿verdad? Como dice tantito, ¿verdad? Oye, pues voy a misa y no pasa nada, me pongo una borrachera el viernes y el domingo me confieso. Oye, pues tengo el tema, algunos grupos donde hay pornografía, no pasa nada, al cabo, pues el domingo me confieso, el lunes voy a lazos y como que le pido perdón al Señor, ¿no? Y poco a poco, pues esas barreras que tenemos contra el pecado y contra esas cosas que un día fuimos libres, poco a poco el demonio empieza a agarrar otra vez terreno y como esas cadenas, nos vuelve a esclavizar otra vez, ¿verdad? Porque realmente empieza a agarrar terreno y ni siquiera nos dimos cuenta. Eh, bueno, ya lo mencioné, nos debilita el alma. A ver si alguien le pone mute, porque creo que por ahí hay alguien que no está en mute. Nos debilita y somos presa fácil, ¿verdad? Presa fácil del demonio y sinceramente, como dice Meche, mi esposa, pues no es Rambo cristiano, ¿verdad? O sea, sinceramente no vemos santos, el único santo es Jesús y nosotros somos muy débiles, ¿verdad? Entonces automáticamente se apaga el fuego y automáticamente nos alejamos de la vida espiritual y nos alejamos del Señor. Hay una gran probabilidad que nos vayamos para el monte, o sea, que nos vayamos a perder y que nos vayamos y seamos presa y el demonio va a estar presto, ¿verdad? Porque el demonio se le antoja perder a los que se acercaron al Señor, ¿verdad? Esa es la primer presa, porque pues digo, ¿qué le importa a los que viven la vida de pecado? Digo, sí le importa, pero porque ya están de su lado, pero realmente lo que le interesa es arrebatarle armas al Señor, entonces va a aprovechar cualquier momento de asedia espiritual en nosotros para tentarnos y engañarnos, ¿no? Y alejarnos pues a esa relación con el Señor, ¿no? Y bueno, ya lo mencioné un poco, ¿verdad? Pero es un abandono paulatino, es algo que nos damos cuenta, y poco a poco es increíble, ¿verdad? Yo realmente reflexiono mucho esto y a veces no nos damos cuenta y lo vemos yo y Meche, o sea, cuando pasa algún tiempo, a lo mejor que no nos hemos confesado, te empiezas a debilitar y poco a poco te afecta la vida espiritual, te afecta la oración, te afecta ese fervor de la misa, te afecta
A lo mejor el poder darte a tu esposa y que tu esposa venga, se dé a ti, si no te vuelves a lo mejor un poco más egoísta, más centrado en ti mismo. Y es la sedia, ¿verdad? Es la sedia cómo empieza a ganar terreno en nuestra vida espiritual y en nuestro matrimonio principalmente, ¿verdad? También pasa también por el desgaste de las tribulaciones o por las dificultades, eso como que nos afecta y bueno, somos más vulnerables a que entremos en una etapa de asedia espiritual, ¿verdad? Perdemos la fe o la esperanza o sentimos que Dios no nos está ayudando, pues estamos abriendo la puerta a que el demonio entre, ¿verdad? Entonces, uno de los objetivos que tiene la sedia es eso, ¿verdad? O sea, lo que quiere la sedia es, no somos nosotros, ¿verdad? Es un tema espiritual, es un tema que va avanzando en nuestro corazón y lo que quiere principalmente es que perdamos el tiempo. O sea, Dios nos ha dado una vida y tenemos cada uno unos años de vida y el Señor nos ha dado un propósito. O sea, no estamos aquí pues de casualidad, sino tenemos un propósito en la vida y tenemos un sentido en la vida y por eso estamos aquí. Y lo que quiere realmente el demonio, pues básicamente es pues que perdamos el tiempo, ¿verdad? Que perdamos el rumbo, que no cumplamos el propósito de lo que el Señor quiere para nosotros. Y nos dice el catecismo, dice, la sedia llega a rechazar ese gozo que proviene de Dios y a sentir el horror por el bien divino, ¿verdad? Hijo, lo más triste es que nos hace perder el tiempo porque nos permite, o sea, nos lleva a enfocarnos en otras cosas y nos lleva a una versión de nosotros que no es la nuestra. Y esa pues, pasividad, perdemos tiempo pues de cumplir lo que el Señor quiere y con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, en el servicio, en la iglesia, en nuestro trabajo. Y la serie básicamente es como esta ceguera espiritual que no nos permite hacer lo que el Señor nos pide, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa, o sea, realmente es algo tremendo, es un plan demoníaco del demonio y lo que quiere, pues básicamente es que las almas se pierdan o que caigamos en un relativismo que no pasa nada, simplemente en una relación así tibia, donde realmente pues no cumplamos, o sea, el Señor no nos llama a ser tibios, ¿verdad? El Señor nos llama a cumplir propósito y a generar, dice la palabra, fruto abundante, o sea, realmente no poco fruto, abundante, ¿verdad? Y la serie nos hace que realmente pues estemos en un nivel estándar donde pues una tibieza espiritual, ¿verdad? Y a veces pensamos que estamos bien y esa situación la da la sedia y no nos permite dar ese potencial de lo que el Señor quiere con nosotros, ¿verdad? O sea, como dicen frecuentemente, llegar a la mejor versión que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Y la sedia es algo que lo obstaculiza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reconocerla? ¿Cómo saber que está ahí? ¿Cómo saber qué es la causante? Pues empieza a ver el rechazo de todo lo que es espiritual. O sea, nótenlo y realmente actúen y actúen inmediatamente. O sea, me está dando flojera ir al grupo, me está dando flojera ir a la misa, hijo, me pesa escuchar pues, el evangelio, la palabra, me está costando realmente pues hacer mi oración a la mañana o conectarme a las 6:30, la oración de la mañana con Pancho, y siento esta pesadez y bueno, pues, oye, pues hoy no oro. Oye, sabes que hoy ando muy cansado y me desvelé, entonces hoy no oro. O hoy no leo la palabra. Entonces, son signos, ¿verdad? Que tenemos que identificarlos, ¿verdad? O sea, no dejarlos pasar, porque acuérdense que avanzan, 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 avanzan y hasta que apagan el fuego y se consume el poco fuego que está en esa lámpara y completamente nos alejamos del Señor, ¿verdad? Otros síntomas es en la relación matrimonial, ¿verdad? O sea, empezamos a tener menos paciencia para mi pareja. Realmente la relación matrimonial, si no está la gracia del Señor, es muy compleja, porque realmente es un cederte a ti mismo y darte a la otra persona. Y si no está la gracia del Señor, y si no está ahí, pues tiendo a ser egoísta por mi carne, ¿verdad? Por mi naturaleza, o me enojo más fácilmente, o contesto más agresivo, y un síntoma es que los problemas empiezan a incrementarse naturalmente, ¿verdad? Entonces la serie ya hizo su labor en los dos o en alguno de los dos y está avanzando en el matrimonio, ¿no? O tengo más tentaciones, empieza a apagar ese fuego, el escudo espiritual se debilita
y el demonio hace cuenta que somos presa fácil. O sea, tengo más tentaciones, se me presentan más oportunidades de cometer pecado o tengo más debilidad en la voluntad para decir que no a algo, ¿verdad? Entonces, esto se puede presentar. Bueno, ya dije lo del grupo, los pensamientos, ¿verdad? Tengo menos capacidad de rechazar pensamientos negativos o inconvenientes, y esos pensamientos pues, me pueden llevar a actuar o me pueden llevar a un estado de tristeza que no es bueno. Y una de las cosas que más generales es la ausencia de paz. Dejo de tener paz en mi corazón, dejo de tener alegría y gozo, que es lo que el Señor nos ha llamado. O sea, estén alegres, decía la palabra. O sea, manténganse alegres. Y si no tengo este estado de paz, alegría y gozo, y empiezan a surgir todo lo contrario a los frutos del Espíritu, es que quiere decir que la sed ya entró y ya está cenando en mi casa. Y ya es mi compañera o está durmiendo en la misma cama y ya está agarrando terreno en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué remedios pues hay que hacer contra la sed, ¿verdad? Que no, ya, pues decía Santo Tomás que cuanto más pensamos en los bienes espirituales, tanto más placenteros se nos vuelven y con eso se cesa la sed, decía Santo Tomás, ¿verdad? Entonces, pues es alimentar lo que alimenta la lámpara, el aceite, ¿verdad? Y el aceite solamente viene pues, de todo lo que viene de la vida espiritual, los sacramentos, la oración, y nosotros hemos encontrado una clave importante que es la confesión frecuente. O sea, si no hay una confesión frecuente, y a lo mejor hay gente que puede decir que estoy exagerado, pero de 2 a 3 semanas, un mes a lo mucho, yo recomiendo 2 semanas, pues pecamos todos los días, estamos expuestos constantemente y hay mil pecados que no sabemos ni siquiera que cometemos, y esto empieza a mermar, esa lámpara se empieza a opacar y nos volvemos cada vez más vulnerables y más débiles. Entonces, por eso la confesión frecuente es vuelve a limpiar el vidrio de la lámpara, vuelve a iluminar ese fuego y pues ese escudo espiritual se fortalece, ¿verdad? Esa es la primera clave y la otra es la oración diaria. Si no hay una oración diaria de lunes a domingo, pues es básicamente haz de cuenta que le estamos diciendo al demonio, pues somos presa tuya y ven a hacer lo que tú quieras. Porque estamos dejando el escudo, la espada, el casco y básicamente pues estamos expuestos oye, no pasa nada sábado y domingo, pues el lunes regreso, pues sí, pues más que el sábado y domingo la sede ya entró, ¿verdad? Y esa entra y empieza a anidarse, y empieza a enraizarse y empieza a crecer, ¿verdad? Y a veces avanza. Y bueno, la otra es la lectura de la palabra. La lectura de la palabra, pues, es un tema importante. Entonces, la enfermedad es, lo vuelvo lo mismo, o sea, todo cristiano tiene que tener realmente presente, es una enfermedad a vencer, ¿verdad? Es una enfermedad que se mete, que nos quiere tumbar y que nos quiere alejar del Señor y que nos quiere destruir. Es la principal estrategia silenciosa del demonio y es algo que tenemos que estar bastante pendientes para rechazarlo, para pedirle al Señor discernimiento. Y cuando empecemos a ver estos síntomas donde, ay, tengo tristeza, es normal porque trabajé mucho y estoy muy cansado, entonces me da pereza o me da flojera ir al grupo. No es que estás cansado, ¿verdad? Es que la asedia ya está obrando en ti. Entonces inmediatamente rechazas ese espíritu de asedia, rechazas ese espíritu pues de desánimo, de tristeza o de pereza y pues con todas las ganas pues vas a esa actividad, a esa oración o a hacer tu oración personal diariamente, ¿verdad? Entonces tenemos que rechazar, si no lo rechazamos, pues bueno, se nos va a apoderar de nosotros y realmente nos hace sus esclavos. Otro punto importante de la sedia es que el ocio y la falta de disciplina son amigos fieles de la sedia. O sea, aquel que básicamente no puede lograr tener una disciplina, principalmente, pues voy a hablar de confesarnos. Yo y Meche lo tenemos bien estructurado que decimos, cada 2 semanas nos confesamos. Entonces siempre vamos a una iglesia donde hay confesión, siempre. Oye, pues es que no me acuerdo de algún pecado mayor que traiga. Como que ya nos confesamos, ¿verdad? Porque sabemos que como que ya traemos cosas, y a veces confiesas lo mismo, pero bueno, el Señor no solamente te perdona a veces lo que te acuerdas, ¿verdad? Siempre pedimos también que perdone lo que no nos acordamos, ¿verdad? Entonces el Señor automáticamente nos limpia y nos llena. Entonces hay que tener disciplina, o sea, nosotros tenemos esa práctica que cada 2 semanas, 2, 3 semanas, no se nos pasa. Oye, la semana pasada no se nos confesamos, bueno, esta, o sea, y si no tienes esa disciplina, pues básicamente no puedes, ¿verdad? Porque básicamente sin la confesión te vas llenando pues de un costal de piedras
y la vida espiritual se va haciendo cada vez más pesada y no puedes tener una vida espiritual si no te confiesas frecuentemente. No lo puedes hacer, sinceramente, porque realmente pues es como estar cargando un costal de piedras, ¿verdad? Entonces, esa es la parte. Y la otra, la gran disciplina es el tema de la oración diaria, ¿verdad? O sea, la oración diaria no es opcional, no es un tema que puedas dejar y no es un tema que no le puedas dar prioridad. Si eso no tiene prioridad en tu vida y no le pones disciplina que antes de empezar el día o en algún momento de preferencia antes de empezar tu día, pero si no en algún momento del día siempre tienes esa oración, vas a estar expuesto a la sedia y vas a ser presa fácil para que pues el demonio te ataque, ¿verdad? Entonces, y el otro es el tema del ocio, ¿verdad? O sea, pues siempre mantenerse en algún tiempo en oración, estar en oración constante todo el día y arrancar el día pues con la vida espiritual, principalmente el sábado y el domingo, que es cuando más nos cuesta, ¿verdad? Pues tenerlo como disciplina y hacerlo por el Señor, Señor, porque te amo, porque te quiero honrar, lo voy a hacer. Y lo haces con ese propósito, ¿verdad? O sea, no solamente por ti, sino por agradar al Señor, y el Señor pues nunca se deja ganar de generosidad y derrama pues, su gracia. Entonces la clave es conocer y amar a Jesús, ¿verdad? A lo mejor hay gente que puede decir, oye, es que me cuesta trabajo orar todos los días y me está costando. Y nos deberíamos hacer la pregunta, ¿realmente conocemos a Jesús? O sea, ¿realmente nos hemos enamorado de Jesús? Eh, Conocemos a Jesús a través de su palabra, porque pues la palabra, la Biblia dice que Jesús es la palabra que existía pues desde antes de la creación, ¿verdad? A través de la palabra de la Biblia, de la enseñanza del Señor, nos conectamos con Jesús y es ese amor hacia Jesús que nos lleva y que nos estira. No solamente que el Señor nos jale, ¿verdad? Sino también básicamente que yo deseo agradarlo, que yo deseo amarlo y por eso le dedico un tiempo de oración diaria. Decía Juan Pablo II que se concede indulgencia plenaria a los cristianos que lean al menos media hora diaria de la palabra de Dios. Pues ahí debería estar, y hay muchas formas, va a estar el Evangelio del Día, yo mando la palabra del día también a los que quieran, están los grupos, están los minutos del Espíritu Santo, y ahí la misma aplicación de la Biblia de YouVersion, pues tiene diferentes planes de lectura. La idea es que todos los días nos estemos alimentando del Señor, que es una forma de conocerlo y amarlo más, ¿verdad? Y es importante eso, ¿verdad? Otra de las grandes cosas que hace la serie es que nos lleva o nos puede llevar a un alejamiento completo del Señor o nos puede llevar a un estado tibio, ¿verdad? Y ese es peligroso, ¿verdad? Porque estamos y no estamos, ¿verdad? Y el Señor lo declaró claramente en la palabra en Apocalipsis 3, 15 y 17 en este último libro. Dice, yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Va? Entonces, un estado que al Señor no le agrada nada, ¿va? No le agrada este grado de santidad a medias, donde realmente, pues, oye, no dejo mis prácticas de pecado, o sea, no puedo dejar las borracheras, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar las malas amistades, no puedo dejar esos grupos, no puedo dejar esos ambientes de pecado, esas prácticas de pecado no las puedo dejar. No puedo dejar esa música que no honra al Señor. No puedo dejar, pues no sé, a lo mejor alguna revista, algún sitio web o a lo mejor esas redes sociales y me tiene capturado. Entonces vivo una santidad a medias, ¿verdad? Porque pues no, el Señor no le podemos dar la mitad. El Señor quiere todo. Y si no caminamos hacia la santidad, a estar así en hot, acá a la derecha, ¿verdad? A renovar el fuego del Espíritu Santo y a decirle al Señor, Señor, transforma mi vida, que arda tu fuego en esta lámpara y ayúdame a dejar todo lo que realmente no te agrada, a ser realmente congruentes con tu caminar y que realmente podamos caminar a la santidad. Si no caminamos a la santidad, pues la vida espiritual es fría, ¿verdad? Pues es tibia. Y a veces podemos pensar que estamos bien, ¿eh? Y podemos pensar, pues que no, pues ahí la llevo, ¿verdad? Pues voy el domingo y pues más o menos ahí la llevo. Y un día a lo mejor vamos a estar enfrente del Señor y nos vamos a dar cuenta que a lo mejor pues muchos de nosotros estábamos en este estado, ¿verdad? De tibieza espiritual, ¿verdad? Entonces fue una oración contra la sedia, pues este Salmo 143 del 5 a 8, eh, al rey David, dice, me acuerdo de tiempos anteriores y pienso en todo lo que has hecho. Hacia ti tiendo las manos,
sediento de ti cual tierra seca, la sedia, ya entró aquí, ¿verdad? Ya había apagado este fuego. Señor, respóndeme pronto, pues ya se me acaba el aliento. No me niegues tu ayuda, porque entonces seré como los muertos, me seco. Por la mañana hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. Y de decir esta oración al Señor todos los días, Señor, y también pues pedirle ayuda al Señor. Señor, estoy en este estado de asedia, siento que no tengo el fuego, siento que estoy apagado, siento que pues traigo esta pereza, este desánimo, esta tristeza. Señor, rompe eso en mi vida y pedírselo al Señor, pero pues pedírselo como me dice mi esposa, pues hincado, apostrado ante el Señor, hincarnos ante el Señor en la oración y decirle, Señor, arranca de mí esta tibieza que me tiene controlado y me gobierna, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos dé ese anhelo, ¿verdad? Dice Juan 15, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Me gusta mucho esta palabra, ¿verdad? Porque pues la vid es lo que produce las uvas y cada año las ramas se secan. O sea, los que conozcan ahí el ciclo de la uva, la vid florece, nacen las plantas, las hojitas y luego brotan las uvas y cada año esas ramitas se secan, ¿no? Y inclusive lo que hacen en los viñedos es que las cortan. Yo cuando vi una vid seca, dice, esta está muerta, ¿verdad? Se murió, ¿verdad? Y ya me explicaban que cada año básicamente florece. Entonces, lo que nos dice la palabra es, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Dice, el que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Aquí el Señor no nos pide que no demos fruto o fruto a medias, ¿verdad? Quiere que demos mucho fruto, ¿verdad? Mucho. Y si la sed espiritual está ahí, pues no vamos a poder, ¿verdad? Dice, sin mí, ustedes no pueden hacer nada, nada bueno, porque realmente somos pecadores y somos tan débiles. Y sin el Señor nos mundanizamos y nos vamos a ir para otros caminos. Entonces, si no recibimos esta gracia, pues esto que viene del Señor, de la vid, y alimentamos esta ramita, pues básicamente se muere, ¿verdad? El que no permanece unido a mí, pues dice muy dura la palabra, dice, seremos echados fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Entonces, aquel que no da fruto y no da fruto en abundancia, como dice la palabra, pues no estamos cumpliendo lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Y esta parte me gusta mucho porque dice, y si ustedes permanecen unidos a mí, y la otra parte bien importante, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, y esto habla de santidad, esto no habla de mediocridad, ni de tibieza, ni de cumplir a media los mandamientos del Señor, sino permanecen fieles a mis enseñanzas, dice, pidan lo que quieran y se les dará. Dice, en esto se muestra la gloria de mi Padre en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Discípulos míos que podamos seguir el ejemplo de los apóstoles, que podamos entregarnos una vida de santidad, que estemos entregados completamente al Señor, o sea, donde tengamos pues una oración, un encuentro personal con el Señor, no porque me tienen que decir que tengo que orar, no, porque tengo que encontrar con mi amigo todos los días, de lunes a domingo, y tengo que tener un encuentro con Él y quiero aprender de Él, y básicamente pues de esta relación de Él, pues es donde brota el fruto en mi vida, ¿no? Y llegar a ser discípulos suyos, que sea congruente nuestra vida. O sea, no puedo ser una vida espiritual y tener vida de pecado. No podemos tener espiritual y seguirnos juntando con amistades que no nos llevan al Señor. No tenemos vida espiritual y seguimos viendo películas con escenas que no son convenientes. No puedo seguir tener una vida espiritual en relación con el Señor si tenemos algunos vicios, si seguimos participando en borracheras. O sea, el Señor no quiere la media, quiere completamente, ¿verdad? Ser discípulos míos y ser, ¿cómo decía la palabra? Permanecer fieles a mis enseñanzas. Entonces, bueno, pues esta es la plática que les quería platicar hoy. Sí es un tema muy importante que lo tenemos que tener claro. Aprendamos a reconocerlo y todos podemos caer en esto, es normal, pero aquí lo más importante es atacarlo inmediatamente. O sea, ya tenemos los primeros síntomas de la gripa, inmediatamente te tomas el antiflu y el de la garganta, etcétera, y matas esto, ¿no? Porque si no lo matamos, todos estamos expuestos a que la sed espiritual avance
y podamos básicamente regresar a lo mejor a nuestro estado actual, perdón, a nuestro estado anterior, posiblemente antes de conocer al Señor. Y dice la palabra que muchos que regresarán a su estado anterior posiblemente regresen en una peor situación, porque el demonio se abalanza con fuerza, ¿verdad? Porque quiere destruirnos, ¿verdad? Y dice la palabra, inclusive muchos de ellos, de esas personas, más les hubiera valido nunca haber conocido al Señor, porque esa situación en la que regresaron fue peor, ¿verdad? Entonces, tener muy conciencia y hacer una autoinspección de cómo nos sentimos en esos aspectos, que tanto fuego tenemos por las cosas del Señor, por la oración, por la vida espiritual, por las actividades donde Dios está, y pues pedir la gracia al Señor con la confesión, con la oración frecuente, para que renueve, limpie esa lámpara, se restaure esa escudo espiritual y nos dé la gracia y la disciplina, pues para estar alimentando esa lámpara y que ese fuego se mantenga. La salvación, la salvación y la entrada a la vida eterna no es un sprint, no es una carrera rápida que podamos hacer, sino es un maratón de toda la vida. Entonces, es importante que no es, ya fui al retiro, sentí el fuego y pum, para abajo, porque eso es muy terrible, ¿verdad? O tuve un tiempo con una vida espiritual muy bien y punca. O sea, el Señor lo que quiere es que mantengamos una vida constante, ¿no? Y que no dejemos que esa sed espiritual básicamente nos jale. Entonces, pues bueno, tengamos conciencia, pidamos al Señor que nos revele cómo la sed espiritual ha entrado a nuestra vida y que también nos dé la fuerza para rechazarla y caminar hacia Él. Pues muchas gracias a todos, gracias por conectarse y